En este video vamos a ver el teorema Gauss-Markov y las propiedades del estimador mínimos cuadrados ordinarios. Gauss y Markov por su lado empezaron a trabajar en estos estimadores encontrados en nuestras teorías de regresión y bueno, se plantearon lo que nos planteamos y se plantearon también ustedes al principio de la materia. ¿Cómo sabemos que la estimación que estamos realizando realmente se acerca a un parámetro que no conocemos? O sea, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Es la pregunta. ¿Cómo es posible que este estimador beta, que sí conocemos, que hemos hallado, se parezca a este parámetro beta que es desconocido para nosotros y no tenemos ni la más remota idea de cuánto es este parámetro beta? Entonces, lo que queremos saber es cómo logramos que este estimado se acerque alrededor de este parámetro. Y Gauss y Markov ya hace muchos años plantearon eso y cumplieron tres condiciones, ¿no? Y ellos plantearon que si el estimador cumple estas tres condiciones, pues a lo mejor sí podríamos encontrar un parámetro a partir de ese estimador. Número uno del enunciado Gauss-Markov dice que el estimador, los betas, beta 1 y beta 2 sombrero hallados, deberían ser lineales. Además, estos betas, número 2, deberían ser insesgados. Y además, por último, deberían tener varianza mínima, que ante todos los estimadores lineales insesgados, este sería un estimador eficiente. En otras palabras, estos estimadores son eficientes porque tienen varianza mínima, por lo tanto son los mejores estimadores lineales insesgados. Es decir, estos estimadores mínimos cuadrados ordinarios son estimadores MELI. Mejor estimador lineal insesgado. A ver, ¿qué queremos decir? Que si se cumplen estas tres condiciones de Gauss y Markov, los estimadores son MELI. Por lo tanto, el estimador que hemos hallado pues será muy similar o prácticamente igual a ese parámetro desconocido. A ver, ¿cuál es el enunciado? Dado los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores del método mínimos cuadrados ordinarios dentro de la clase de estimadores lineales e insesgados tienen mínima varianza, por lo tanto son MELI. A ver, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Todos los estimadores son buenos, ya que todos los estimadores son lineales insesgados. Bueno, no todos. Hay un conjunto de estimadores que son lineales y hay otro conjunto de estimadores que son insesgados. Y cuando cruzamos ambos conjuntos vamos a tener un conjunto de estimadores lineales e insesgados, pero solo uno de todos esos estimadores tiene varianza mínima. Por lo tanto, ese es el mejor. Y resulta que mínimos cuadrados ordinarios, este pequeño estimador que estamos viendo hasta ahora, es este estimador, es el mejor. A ver, quiero mostrarles esto, que tiene mucho que ver con la insesgabilidad. La lineal, si yo realizo una muestra, voy a obtener un estimador beta, digamos que este beta de acá. Si yo realizo n muestras y n regresiones a partir de esas muestras, una especie de simulación, puedo simular. Entonces todos los estimadores van a tener distintos valores. A veces el estimador va a salir 4, a veces me saldrá 4.3, otras veces me saldrá 10, otras veces me saldrá 0, etcétera, etcétera. Entonces puedo realizar un número enorme de muestras y resulta que en probabilidad la mayor cantidad de estimadores van a caer en este punto medio de esta curva normal. Es decir, y este punto medio resulta que es el valor que más se está repitiendo y es el valor que más probablemente nos salga. Por lo tanto, ese es el valor del parámetro y ese es un valor insesgado. Porque es probable y es muy probable que haga lo que haga, me ubique dentro de este intervalo y es probable que también encuentre este estimador. ¿Por qué? Porque es el que tiene más alta probabilidad de salir en teoría. Los estimadores alejados, fíjate que tengo aquí un valor y aquí tengo otro valor, tienen menos probabilidades de ser encontrados o de salir. Claro, sí la tiene, existe la posibilidad, pero probablemente no, es muy baja la probabilidad que nos salga esta. Entonces, tenemos que asumir de que como es probable de que encuentre un punto medio, que es el parámetro poblacional, que la esperanza matemática de este estimador es el parámetro poblacional, esa es la insesgabilidad. Que no importa lo que haga, si cumple esos tres requisitos,
linealidad, insesgabilidad y eficiencia, los estimadores que estoy encontrando muy probablemente sean iguales al parámetro poblacional. Y entonces, si un estimador es MELI, es igual al parámetro poblacional. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto ya, si quieres cortar la presentación aquí puedes hacerlo, tienes toda la libertad. Lo que voy a ver a partir de ahora es un anexo, básicamente de cómo puedo encontrar estos estimadores desde el punto de vista empírico, nada más, es eso. Entonces, como es un anexo, no es necesario que te rompas la cabeza conmigo para plantear esto. A ver, ¿qué pasa con la linealidad? Advertidos estamos. Tengo un estimador beta que que está constituido por la suma del producto de los desvíos sobre la suma del desvío de x elevado al cuadrado. Aquí esto que está con rojo lo puedes expresar como una variable w. Esta variable w va a ser el desvío de x sobre el desvío de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene ciertas particularidades. Les dejo la demostración, ustedes pueden hacerlo. Van a tardar un minuto en hacer. Que la suma de x de w es 0. Que la suma del producto de w por el desvío de x es 1. Y que w al cuadrado, la suma de w al cuadrado, resulta ser 1 sobre x al cuadrado. Bueno, y eso son algunas de las propiedades de este w. Pues lo que estoy haciendo aquí con w es multiplicarlo por y, claro, la llevo nuevamente a la ecuación, es la suma de y por w. Aplico la idea de que de que el desvío de y es la variable y menos su valor medio. Reemplazo ese valor, entonces multiplico este desvío por w. Entonces tengo dos sumatorias, la suma del producto de y por w menos la suma de la media de y por la suma de w. No te olvides que la media de y es una constante y sale de la suma. Pero la suma de w es 0, que acabamos de ver aquí en la constante, por lo tanto este término desaparece. Entonces beta es una suma de y por wi. Ahora desarrollamos la sumatoria, por lo tanto tengo y1 w1 más y2 w2 más y3 w3 bla 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 hasta el infinito. Y si te fijas, en todos los elementos está y. Entonces beta es lineal respecto a y. Y eso es lo que queríamos demostrar. Beta es lineal respecto a y. Sí, esa es la demostración de la linealidad. Bueno, hablando de la insesgabilidad, esto es muy similar al gráfico que vimos hace un momento, solamente que es mucho más complejo. Aquí tengo la definición de beta 2, la suma del producto de los desvíos sobre la suma de x al cuadrado, como vimos antes. Hacemos la definición con w, como estuvimos viendo de alguna forma. Transformamos la variable y. Bueno, aquí teníamos antes que esto resulta ser y, a partir de este desarrollo, de esta por favor, y, desarrollo la variable y, que es la suma de alfa, bueno, beta 1 más beta 2, x y más la perturbación estocástica. Multiplicamos por wi, entonces alfa sale de la sumatoria y la suma de wi es 0. Beta sale de la sumatoria, tengo beta por w sumatoria de x y esto resulta que es, según las propiedades de wi, 1. Y tengo ui por la multiplicación de wi. Nos quedamos con esto es 0 y esto es 1. Entonces aquí me queda beta más esta suma. A esta suma le vamos a aplicar la esperanza matemática. La esperanza matemática del estimador es la esperanza matemática de todo este término. Como el parámetro es una constante, sale de la esperanza matemática, no la necesitamos. Y aquí la esperanza matemática se mete, entonces tengo w por la esperanza matemática de u. Pero la esperanza matemática de u, en las propiedades que vimos en la presentación anterior, en la segunda propiedad, habíamos establecido que el valor medio de la perturbación estocástica es 0, por lo tanto esto es 0, desaparece. Entonces el valor esperado del estimador es igual al parámetro. Por lo tanto, el estimador es un estimador insesgado del parámetro poblacional. Antes de pasar a la tercera demostración, tenemos que plantear la varianza como tal, porque tenemos que demostrar que este estimador tiene una varianza mínima. Entonces tengo que el estimador es el estimador beta más esto que habíamos encontrado antes, wi por ui. El parámetro beta lo llevo al otro lado de la ecuación y tengo el estimador menos beta. Aquí aplico esperanzas matemáticas al cuadrado, las elevo al cuadrado también, porque si no voy a encontrar el mismo resultado que encontramos hace un momento.
Entonces aplico la esperanza y lo elevo al cuadrado. Entonces esta esperanza del estimador menos el parámetro, es decir, la dispersión del estimador, la varianza del estimador. La varianza del estimador es la esperanza de desarrollo de la sumatoria. W1, U1, W2, U2, W3, U3, etcétera, etcétera, al cuadrado. Tengo el cuadrado de un elemento gigante acá. Entonces sacamos, digamos que es un trinomio. El cuadrado de primero, el cuadrado del segundo, el cuadrado de tercero, bla, bla, bla. El doble producto del primero por el segundo, del primero por el enésimo. Y el doble producto del enésimo por los anteriores que tenemos aquí. Es una fórmula gigante en este sentido. Agrupando un poquito esto, tengo entonces que aquí tengo productos cuadrados. Entonces tengo la suma de los productos cuadrados que tengo aquí, más el doble producto de todo lo que tenemos aquí metido. Listo, ya está la ecuación de acá. Resulta que todo esto de aquí, WI por la esperanza de UI al cuadrado, aplicando esperanzas, resulta ser sigma cuadrado de U. Esto lo vimos en la presentación anterior también. Esto es homocedástico, entonces tengo WI por sigma cuadrado de U, y todo esto va a ser 0, porque la esperanza de UI por UJ es 0 por el supuesto de la no autocorrelación. Como sabemos que WI al cuadrado es 1 sobre X al cuadrado, me queda que la varianza del estimador beta 2 es sigma cuadrado de U sobre la suma del desvío de X elevado al cuadrado. Y esa es la definición de la varianza. Esta pequeña formulita la vamos a usar más adelante, así que anótensela en alguna parte de su formulario. Para poder demostrar que nuestro estimador es Meili, necesito plantear otro estimador. Necesito encontrarme otro estimador que sea lineal y que también sea insesgado. En esta presentación vamos a ver ambas cosas. Fíjate que este estimador beta sombrero sí tiene la misma característica del estimador beta, tiene la misma fórmula, pero en este caso voy a establecer un valor. En vez de establecer WI, vamos a establecer C, y C es WI más algo más, además una cosa bien chiquita, puede ser de ahí un décimo, 0.10, 0.20, 0.50, 10, 100, 50, no sé, y vamos a establecer algunos supuestos que necesitamos sobre esta CI, que WI por DI sea igual a 0, que la suma de CI sea 0, que la suma de C por la variable independiente sea 1, igual que W, ¿no? Y que la suma de D por X sea igual a 0. Entonces, bueno, de aquí sale la linealidad de este estimador beta doble sombrero. No lo vamos a plantear porque ya lo hicimos respecto a WI antes. Aquí tenemos la definición de varianza. Estamos realizando el mismo paso de la definición de varianza. Un ratito, en vez de WI usamos CI. Hasta que llegamos a este paso. De acá encontramos la multiplicación y bueno, aquí es donde cambiamos los datos, porque resulta que todo esto de aquí también va a ser 0, todo esto de aquí va a ser sigma cuadrado, pero CI al cuadrado, como vemos, no va a ser exactamente lo que habíamos establecido en sigma cuadrado de U, sino vamos a tener un valor WI más DI. Reemplazamos el valor de WI más DI aquí, a partir de CI. Si elevamos al cuadrado esto, tengo que la varianza de beta doble sombrero es sigma cuadrado 1 sobre la sumatoria de X, que resulta que era la varianza de beta, más alguito más, sigma cuadrado sobre la sumatoria de DI al cuadrado. Si esto es así, estamos encontrando que la varianza del estimador con dos sombreros es mucho más grande que el estimador con un sombrero. Por lo tanto, el estimador con dos sombreros es más ineficiente que nuestro estimador mínimos cuadrados ordinarios. Sí, bueno, esta demostración se encuentra en el anexo del capítulo 3 del libro de Gujarati. Te recomiendo que la veas también ahí y que la intentes hacer por tu parte. Muchas gracias.